Ahora, sí. Bueno, nosotros vamos a tener que estar detrás y espero que ustedes también nos ayuden. Ahora, antes de entrar a esto, que creo que esto está mal puesto, pásalo por favor, pásalo, eso no iba ahí, eso va al final. ¿Cómo pensamos hacer el proceso de implementación del reglamento? Yo quiero comentarles que en salud pública, cosas que han demostrado que funcionan son aquellas que permiten periodos de adaptación. Sobre todo porque cuando incluso el usuario necesita adaptarse al proceso para poder entender de qué se trata y poder tomar la responsabilidad de su propia salud. Porque no va a bastar con ponerle un sello. La gente tiene que entender qué significa ese sello y no decir, no, igual el sello no le hago caso y a mí me gusta, ¿no? Y eso es todo un proceso de adaptación. Entonces, y de educación, que es clave e importante. Entonces, en los plazos de implementación del reglamento, y esto creo que es clave, la aprobación del reglamento ya se dio ahora en junio. La siguiente, por favor. Tenemos que ya hemos comenzado la elaboración del manual de advertencias publicitarias y estamos trabajando apoyándonos y tengo que agradecer así públicamente porque nos está apoyando la Organización Panamericana de la Salud y también le hemos pedido apoyo técnico al Ministerio de Chile a través de sus técnicos porque ellos han avanzado esto muchísimo. La idea es que en cuestión de 15 días debemos tener el manual de advertencias listo y por cuestiones de normatividad de la Organización Mundial del Trabajo, nosotros tenemos que publicar esto en la web para sugerencias. La idea es poder tener en 90 días la aprobación del manual de advertencias publicitarias. La siguiente, por favor. El reglamento va a tener una vigencia 6 meses después de junio, y esto es por la Organización Mundial del Comercio. La siguiente, por favor. Y la fase 1, o sea, para cuando nosotros, no cuando comienzan a tener los sellos, sino hasta ahí todo el mundo o tiene sello o se ha adecuado, y esto sería para abril de 2018. Y ya tendríamos o adecuaciones o advertencias en alimentos procesados. Y la segunda fase la tendríamos, acorde a nuestro reglamento, ya para 39 meses después. La siguiente, por favor. Ahora, nosotros hemos incluido una cápita en el reglamento que incluye la posibilidad de ajustes de tiempo y o parámetros según las evidencias. Y hay dos cosas que hemos tomado como recomendaciones inclusive de la Comisión de Salud, que fueron que la recomendación, tuvimos una reunión con la Comisión de Salud hace una semana. Y justamente el día de ayer, el día de hoy, han salido 2 resoluciones ministeriales que creo que vale la pena que las mencione. Una primera resolución ministerial en la que ya hemos creado el Comité Técnico de Gestión del Observatorio de Nutrición. Este comité técnico, que está acorde a lo que dice la ley, es la instancia de articulación y monitoreo y gestiona y sistematiza la información y evidencias de investigaciones sobre la situación de sobrepeso y obesidad. Y está formada por personal del ministerio. Pero además hemos puesto un acápite adicional que esta comisión está obligada a presentarnos mensualmente un informe que lo vamos a hacer transparente a través de la página web, de tal manera que todos estemos informados cómo vamos avanzando. Pero, y aquí viene la recomendación de la comisión, que creo que también habíamos considerado, que era que es importante tener un comité de expertos que acompañe el proceso de trabajo y la gestión del observatorio, que además comience a discutir y proponga los parámetros técnicos y las posibles modificaciones que podríamos hacer a la fase 2 de la implementación del reglamento. Incluimos gente del despacho ministerial, universidad pública y privada, colegio médico, colegio nutricionistas, la Sociedad Peruana de Pediatría y expertos de la Organización Panamericana de la Salud. Ahora, la siguiente, por favor. Creo que una de las cosas más importantes es, y esto lo traigo también a la comisión, porque creo que es la oportunidad para poder seguir ya, ahora que hemos comenzado, en las mejoras, ¿no? Hay algunos pendientes que no están en el alcance de la ley que me parece que son clave. Por ejemplo, no se establece bien la declaración de esto de los azúcares añadidos, que sí se sabe que son ingredientes asociados al sobrepeso, obesidad, como la diabetes, cuando su consumo es excesivo. Simplemente se hablaba de azúcares. Creo que esto es una cosa que se podría mejorar. El otro gran tema que se podría mejorar son los edulcorantes, que nunca se incluyeron en la ley. El otro gran tema son el tema de las grasas totales y el etiquetado nutricional. Y como una cosa adicional que se podría trabajar,
como reglamentación y trabajo adicional podría ser el tema de las comidas rápidas, los restaurantes, los menús saludables, las carretillas y otros que son parte de todo un proceso que creo que ya hemos comenzado y podríamos trabajar en conjunto. Creo que hay miembros de la Comisión de Salud como de esta comisión que podrían estar interesados y creo que se crea un espacio para poder ir mejorando. Ahora, hay cosas que se han dicho que yo quisiera de todas maneras aclarar. El reglamento sí está acorde a la ley. Hay cosas que no estaban en el alcance de la ley. Sí seguimos, lo que dice el reglamento claramente es que el Ministerio de Salud propondrá los parámetros y seguirá las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud, que como lo digo, son aspiracionales, pero que hablan no solamente de parámetros, sino de una serie de aspectos, como las guías alimentarias que hemos trabajado. Y quisiera hacer, y ahora puedes regresar un poquito a un slide, que se pasó, pero que es clave. Y me van a disculpar porque tiene muchas letras, pero yo los voy a llevar a este tema. He escuchado en los medios, y seguramente ustedes también, el tema de los sucedáneos de la leche materna. ¿No es cierto? Que a mí también me preocupan porque soy la primera que promueve la lactancia materna. Entonces, hay dos cosas que quiero aclarar. Primero, la lactancia materna es lo mejor y deberíamos promoverla, y hay que ver cómo la promovemos más. Pero todavía necesitamos, para algunos casos médicos y casos específicos, las leches maternizadas. Por ejemplo, hijos de mamás con VIH no pueden usar leche materna porque la leche materna aumenta el riesgo de transmisión. Y existen del VIH. Entonces, en mamás con VIH se recomienda no lactancia materna, sino uso de leches maternizadas. Ahí les doy un ejemplo, pero existen otros ejemplos. Entonces, un primer gran tema que quiero que, porque aquí viene el comentario, lo que se dice es que el reglamento incluye esta disposición primera, en la que dice: las disposiciones establecidas en el artículo 4 no aplican a alimentos, bebidas no alcohólicas en estado natural, no sometidas a proceso de industrialización, los alimentos de procesamiento primario mínimo y alimentos de preparación culinaria y los sucedáneos de la leche materna. Esto es exactamente lo que dice la recomendación de la OPS-OMS 2016. Este acápite lo hemos sacado de las recomendaciones de OMS, ¿ok? Pero ¿por qué lo dice? Entre otras razones, y haz un clic por favor, porque existen documentos aparte que se refieren a sucedáneos de la leche materna. Y existe este documento que es el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, que se basa en el Códex Alimentario. Y en el Códex Alimentario se considera un sucedáneo de la leche materna a este sustituto, alimento comercializado sustituto, que usualmente se usa para menores de 6 meses. ¿Ok? En el país, lo que nosotros tenemos, un clic, es ya un reglamento, que es el reglamento por el Decreto Supremo del 009-2006, que se llama el Reglamento de Alimentación Infantil. Pero yo agradezco que hayan hecho el comentario, a pesar que no es real que el reglamento esté fallando a los sucedáneos de la leche, pero eso nos ha permitido revisar este Decreto Supremo, y sí, vale la pena que revisemos este Reglamento de Alimentación Infantil, y en eso estamos, porque deberíamos normalizar la denominación en el etiquetado, y esto lo vamos a trabajar con DIGESA, con el tema de vigilancia sanitaria, para dejar claro que el consumidor sepa acerca de qué producto sí es un sucedáneo de la leche materna y qué producto no. Pero ahí me queda algo más que quiero lanzar a la comisión, señores. Yo he escuchado que en algún momento alguien ha tenido una propuesta de ley de que los productos sucedáneos de la leche materna deberían ser prescritos con receta médica. Y probablemente eso podría ser una buena alternativa. Y lo pongo así como una alternativa. Finalmente, el ejemplo que sí se da, que he escuchado que se ha dado, lo he visto en redes sociales, es incorrecto. Y eso sí tengo que decirlo. El producto Enfagrow Premium, digamos, no es un sucedáneo de la leche materna. Porque es un producto, primero, efectivamente es un producto sumamente azucarado y que los niños no deberían tomar. Y va hasta niños de los 3 años. Y se define como un alimento lácteo en polvo para niños en crecimiento. Así está definido, pues, ¿no? Ese no es un sucedáneo de la leche materna y sí llevaría advertencias de alto en azúcar.
porque tiene valores altos en azúcar. Pero esto nos ha permitido poder ver que hay también trabajo que hacer y trabajo que probablemente desde el Congreso también se podría hacer. Entonces, para terminar, mi gran llamado es a que trabajemos juntos. Ya comenzamos, ya estamos en la primera etapa, que es una etapa importante. Creo que ya tenemos un comité de expertos con el cual podríamos trabajar adecuaciones que podrían venir desde adecuaciones de la ley que nos pudieran permitir adecuarnos en esta segunda etapa, y queda abierta la invitación que he tenido del Ministerio de Chile y con financiamiento de OPS para que pudiéramos tener representantes de esta comisión igual que de la Comisión de Salud para poder ir a esta reunión, que va a ser una reunión internacional porque van a haber otros países también, para poder aprender acerca de la implementación, cómo se ha trabajado y ver cómo tenemos inclusive un modelo que pueda ser más exitoso que ese que se tiene allá. Muchas gracias. Gracias, señora ministra. Congresista Edwin Alberto Donaire. Gracias, señor presidente. Bienvenida la señora ministra de Salud, y felicitarla por su gran exposición. Y disculpe usted la sinceridad, qué diferencia con lo que vino la primera vez, que no estaba a la altura de ser una ministra, pero ahora más o menos está muy bien y la felicito de verdad. Seguramente casi en un año ha tenido más experiencia, ha dormido menos, ha renunciado a sus horas legítimas de descanso. No, eso es veneno. Anda, ya. Entonces, de verdad, mis felicitaciones, porque veo que... Y seguramente después contestará las preguntas después que hagamos según la mecánica que usted, señor presidente, pero siempre a través de su persona. Usted dijo, hay que agarrar al toro por las astas. Eso significa agarrar el tema directo, pero yo le recomendaría que lo agarre a ese toro por el rabo, agárrelo por las patas, agárrelo por las orejas y todo completo. El rabo, ya dije, ya, la cola él lo llama, pero hay que agarrarlo así, no solamente, o sea, hay que darle vuelta y media. Lo segundo, señorita, perdón, señora, ¿no? Bueno, señorita, muy bien. Señorita, ya. Sí, porque las vírgenes han pasado muchas navidades, pero nunca una noche buena. Bueno, entonces, me he aguantado de no llorar cuando usted hablaba de Chile. De verdad, ay, mis lágrimas querían salir. ¿Qué tal apología de Chile hasta la estratosfera? ¿Y qué son ellos? ¿Tienen otro cerebro? ¿Que tienen neuronas más dosificadas? Qué gran reto para usted, señorita ministra, que supere a estos. Y hay que superar en el menor plazo. Yo no creo que teniendo ese equipazo de expertos técnicos, profesionales, 4 años... Me hacen acordar a esos abogados que con el tema del gasolinazo tengo 10 años y lo dilatan para seguir pagándole su mensualidad, porque si lo acaban el juicio, se quedaron sin plata. Por eso sería bueno que también, aunque no corresponde a esta comisión, pero sí de defensa del consumidor, que todos los abogados que pierden su juicio, que devuelvan el 70% a su cliente. ¿Me puede dar una interrupción? Sí, señor presidente. Quisiera dirigirme a la mesa y a todo el público y a los televidentes. La ley de alimentación saludable primero se aprobó en el Perú que en Chile. Eso está clarísimo. Y segundo, por si acaso, lo que pasa es que, bueno, no voy a hablar mal del gobierno anterior, pero realmente hemos estado perdidos 5 años. No se hizo el reglamento de alimentación saludable en todos estos años. Yo sí coincido, es perfectible el reglamento, pero yo creo que no es un primer paso, es un gran paso para poder hacer un buen reglamento para los consumidores y para la salud de todos los peruanos. Perdón, señor congresista. Gracias, señor presidente. ¿Y qué nos pasó?
O sea que nosotros somos los pioneros y al final terminamos en la cola del toro. Imagínense, qué barbaridad, qué vergüenza. Por eso ese es el gran reto, usted, señorita ministra, de superar a estos. Y segundo, yo no sé si usted me puede incluir en esa visita al país del sur, ¿no? Para ver si realmente todo lo que usted dice es verdad, porque no lo creo. Nunca nos pueden superar ellos. Y en ese sentido, si usted llega a superar, yo me comprometo a hacerle un monumento de bronce, de tal manera que eso demuestre no a la obesidad, porque usted cuanto más delgada sea, va a entrar menos bronce y va a ser más económico el monumento a su persona. Y la otra, como ha dicho nuestro presidente, ha sido un gran paso este reglamento, pero no sé cuál será la percepción de los congresistas ilustres y patriotas que vemos en el reglamento esos parámetros de azúcar, de sodio, ¿no? Y usted ha mencionado sus coordinaciones internacionales, la OMS y etc., no sé. En la OMS dice azúcar 2.5 gramos y en el Perú, para implementarse en 6 meses, 6 gramos, o sea, 3 veces más. Y bueno, en 39 meses, 5 gramos. Entonces, en sodio estamos bien. Grasas saturadas, según la OMS, Organización Mundial de la Salud, 0.75 gramos de grasas saturadas. ¿Y cuánto en el reglamento dice? 400% más, o sea, 3 gramos. Gran paso. Después, en azúcar, en sólidos, dice 5 gramos el estándar de la Organización Mundial de Salud. En el Perú, 450% más, 22.5 gramos. Y en 39 meses, bueno, a 10 gramos, o sea, el doble. En sodio, la OMS, 300 miligramos. En el Perú, a implementarse en 6 meses, 800 miligramos, o sea, 267%. Y en grasas saturadas, también 400% más el estándar del Perú comparado a la OMS. Entonces, señor presidente, nosotros estamos para colaborar acá con la ministra y con este gran equipo de expertos de comité técnico, no sé, 4 años, de verdad, significará 8 años de seguir envenenando a nuestros niños. Y por eso yo, señorita ministra, por esos desgraciados soy diabético, porque en mi tierra comía cancha, queso, charqui, la papa y sano. Vine acá en Lima y me fregué. 21 años de diabético por culpa. Y por eso esos, el día que me muera lo va a mandar a Satanás para que lo agarre por atrás una vez más. Entonces, señorita presidenta, o señor presidente, disculpe, y yo ya termino acá. Seguro es chileno. Entonces, y acá termino de verdad, usted va a tener todo el apoyo de nosotros. Y lo último, usted ha recibido, creo, 240 aportes, ¿no?, de nacional. ¿Y usted no ha percibido en esos aportes cierto tipo de presiones de las grandes empresas con ciertos intereses de que se mantenga esos estándares? Porque hay otros productos que son más costosos y que reemplazan a estos que son más baratos. No sé, usted habrá visto en la Coca-Cola Cero, y hay que decirlo con su nombre. Tiene un producto para que podamos los diabéticos tomar la Coca-Cola Cero, una sustancia que tienen en Estados Unidos que es inocua, pero lo traen acá y le meten otro producto que sí es dañino. Entonces, ¿por qué? Y por último, con esto termino ya, señor presidente. Así como nos exigen y nos imponen disposiciones supranacionales con los derechos humanos en la persecución a nuestros
uniformados? ¿Por qué no se impone estos estándares internacionales con esa misma vehemencia, con esa misma presión? ¿O es que esos intereses nacionales, transnacionales que vienen acá? No, déjalo así, déjalos que sigan como conejillos de indias. Eso es todo, señor presidente. Muy amable, gracias. Edwin Donaire Och, damos la bienvenida al congresista Miguel Castro. Tiene la palabra el congresista Daniel Salaverry. Gracias, presidente. Presidente, yo entiendo que con un criterio médico, cuando a un paciente le quieren retirar o ir bajándole la dosis de alguna droga medicinal, ansiolítico, qué sé yo, le van quitando de a pocos la droga, ¿no? Pero en este caso, cuando se trata de consumo de azúcar, no entiendo hasta ahora cuál es el criterio para ir haciéndolo de manera progresiva, ¿no? Para que se adecue el paladar del consumidor, no lo creo. Para que las empresas no se vean afectadas, yo creo que al contrario, porque van a tener que sacar 2 registros sanitarios nuevos. Uno para los valores que tienen que tener a los 6 meses y otro para la fase 2, los definitivos. Entonces, más burocracia todavía, más complicado va a ser para ellos todo este proceso. Finalmente, yo creo que si se toma la decisión, presidente, sea cual fuere la decisión que tome esta comisión respecto a si se modifican los valores, si estos son OPS o son los que se usan en Chile, yo creo que deberíamos ir ya a una solución definitiva, presidente, en fijar unos valores desde la primera fase. Obviamente se le puede dar un tiempo para la adecuación, el tema de etiquetado, el tema de los stocks que puedan tener algunas empresas grandes que puedan estar estoqueadas y que no se vean perjudicados. Pero en cuanto a los valores máximos, yo creo que debemos ir de frente a fijar esos valores, presidente. Hay un tema que me preocupa, presidente, respecto a los suplementos de la leche materna. Bueno, la ministra explicó el día de hoy que hay algunos productos que aparentan ser esta especie de suplemento, de forma, pero que no lo son. Pero ¿qué pasa con los que sí son realmente, no sé cuál es el nombre técnico, suplementos, fórmulas de sucedáneo de leche materna, que tienen elevadísimos niveles de azúcar y esos están exceptuados por la norma? Sí, porque dicen excepto y dicen esta serie de productos. ¿Qué pasa con eso? O si es que habría que hacer alguna aclaración para que también estos productos lleven estas advertencias. Particularmente, presidente, salvo las bebidas alcohólicas y algunas otras alimentos, yo creo que ningún producto procesado debe quedar excluido de esta nueva política que es el tema de las advertencias, presidente. Sea esto recetado por un médico o sea de consumo diario directo de la población. Y yo creo que no deben haber excepciones, presidente, porque finalmente de lo que se trata aquí, volvemos a repetir por enésima vez, es de brindarle la mayor información posible al consumidor para que éste finalmente tome la decisión más responsable posible. Y bueno, solamente para hacer mención la propuesta de la ministra, que sí me preocupó un poco, ahí sí yo difiero con ella respecto a que estas fórmulas o estos sucedáneos deban ser a través de receta médica. Imagínense ustedes las miles de madres de familia de escasos recursos que a las justas pueden juntar para poder comprar este sucedáneo o esta fórmula, si que van a requerir pasar por un médico, pagar la consulta al médico para que les tienda o salvo que la haya entendido mal, pero o salvo que sea pues una entrega gratuita del Estado, que ya sabemos cómo manejan las cosas el Estado, el tema de corrupción que hay enquistada de años, ya imagínense ustedes dónde van a terminar todos esos productos. Entonces yo creo que ahí simplemente para hacer un comentario sobre lo mencionado por la ministra, que habría que tener cuidado. En lo demás, presidente, fijemos de una vez el día de hoy cuáles son esos parámetros, hagamos las correcciones que hay que hacer y no perdamos más tiempo, que se inicie de una vez la primera fase, presidente, que lo está esperando el pueblo peruano con ansia realmente. Muchas gracias. Quisiera, señora ministra, sumarme a lo que ha dicho, ya lo dijo el congresista Daniel Salaverry, ya va a salir dentro de 12, 13 días, usted dijo 15, ¿no? Pero ya estamos contra el tiempo.
eso es importantísimo, que esté bien claro qué productos tienen la excepción para el etiquetado. Gracias. Congresista Modesto Figueroa Minaya. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludarle a la señora ministra y a los congresistas que se encuentran en esta sala. Bonito la explicación de la señora ministra. Nos habla de 8 grandes temas, ¿no? Dice la señora ministra, pero no habla nada de capacitación. Hay que capacitar a la gente que prepara los alimentos en las escuelas y en los colegios de todo el país. Si necesitamos que nuestros niños tengan una buena educación y una buena alimentación, habremos derrotado la pobreza y la ignorancia en nuestro país, que está avanzando. Son esas personas donde hay que capacitar, donde ellos preparan alimentos solamente para un solcito y para los 50 centavos, o sea, al alcance de su propinita, que son la mayoría en el Perú. Usted tendrá sus hijos seguramente en los grandes colegios donde se paga buena plata, ¿no? Pero pensando en el fondo de nuestro país, la pobreza es triste. Inclusive yo recuerdo, para 20 céntimos en mis épocas se vendía alguna cosita ahí, ¿no? Y seguramente la señora que se preparaba a su alcance haría, porque ese pancito nos dividíamos en 3, ¿no? Con alguito seguramente. Entonces, sí o no. Entonces yo más me inclino, en vez de corretearlos, multarlos o mandarlos presos, que ahí está dirigiéndose las cosas, es capacitar a esa gente y vamos a cambiar de manera fácil y limpia. También quería manifestar, después de multar o buscar ese abuso que seguramente va a pasar como siempre lo pasa en nuestro país, yo quisiera hacerle una recomendación, señora ministra, y quiero que tome eso en cuenta. Como Ministerio de Salud, sería importante la posesión de salud en todas las escuelas y colegios del Perú, en permanente capacitación a toda la gente que expende comidas, alimentos, golosinas, refrescos, lo que sea, ¿no? Esa alimentación llega directamente a los niños. En los colegios y en las escuelas, ser el responsable como Ministerio de Salud, hablamos de salud, hay que nutrir, hay que enseñarle a esa gente que prepara su papa rellena cómo debe preparar, cómo debe hacer. Eso sería un buen empuje para su gestión, señora ministra. Y de tal forma tenemos niños sanos en todo el Perú. La otra pregunta que quiero hacerle, señora ministra, como usted ha dicho, muchos de los productos van a estar etiquetados, ya sea con parámetros aprobados o por el reglamento, al igual que estarán con los parámetros de la OMS o OPS. Entonces, ¿por qué el reglamento no llega progresivamente a los parámetros de la OMS, OPS? Sin estos parámetros ideales, ¿acaso no debemos aspirar nosotros al igual? Muchas gracias. Gracias, congresista Modesto Figueroa. Congresista Giro Violeta. Gracias, presidente. Saludando una vez más a la ministra y al equipo que la acompaña. Presidente, creo que considerando de que este periodo legislativo está terminando, es importante que podamos definir algunos temas que deberían quedar como sugerencia para el inicio del siguiente periodo legislativo, y me atrevo a decir que el tema particularmente del monitoreo sobre alimentos debería ser uno de los asuntos prioritarios que tendríamos que atender. Finalmente, la comisión que se reinstale tendrá que definir un plan de trabajo, pero sin embargo yo creo que alguna sugerencia podemos hacer. En esa línea, presidente,
creo que todavía tenemos muchísimas cosas por hacer. O sea, la impresión que nos deja esto es que el trabajo en materia de regulación alimentaria en el Perú recién está comenzando, ¿no es cierto? Tuvimos una ley de alimentación saludable, hemos tenido que esperar 4 años para que se reglamente esta ley. El sector finalmente en este gobierno logró sacar esta normativa adelante, que seguro es pasible de muchísimas críticas y de muchísimas deficiencias todavía, a decir de los expertos. Pero sin embargo creo que lo primero que tenemos que destacar es que el solo hecho de que exista hoy un reglamento significa un paso importante. Hay elementos que todavía podemos seguir discutiendo. Por ejemplo, efectivamente, el tema de los parámetros a considerar, los parámetros OMS, OPS, las modificaciones que ha hecho la propia OPS en 2 momentos a lo largo de estos últimos 4 años, y si es que esos son los criterios correctos o no. Ahora la ministra, y también tal como lo habíamos conversado en esta propia comisión, nos trae una buena noticia en la formación de esta comisión para el seguimiento y los estudios de los parámetros. Yo diría ahí, presidente, y para alcanzarle a la ministra también algunas sugerencias, el Parlamento tiene que tener una presencia, una participación en el monitoreo y en el desarrollo de estos parámetros. Obviamente nosotros no somos necesariamente los expertos que podamos definir cuáles son los parámetros exactos, pero vendrán expertos y nosotros como defensores de la ciudadanía deberíamos garantizar de que esos parámetros, ¿no es cierto?, ayuden a mejorar la salud pública en el país. Aquí, presidente, hay muchas tareas todavía que hacer y esta comisión, insisto, tal como lo dije en un primer momento, tenemos que ayudar, tenemos que coadyuvar a hacer posible. Tenemos que mejorar la regulación del INACAL. Tenemos normas técnicas que no están reglamentadas. Tenemos que mejorar las funciones de la DIGESA para poder tener una supervisión que garantice la salud pública en materia alimentaria. Tenemos que ponerle más fuerzas a Indecopi para que Indecopi pueda hacer una fiscalización y ese acompañamiento lo tiene que hacer el Parlamento. Así que, presidente, INACAL, DIGESA, Indecopi, Congreso, tenemos que establecer una suerte de alianza de coordinación y por eso a mí me parece importante que esto se establezca de manera coordinada con el Ministerio de Salud. Yo creo que esta voluntad que tiene la ministra tiene que concretarse, presidente, en la formación de un grupo de trabajo donde nosotros desde el Parlamento podamos monitorear de cerca los avances que pueda haber en esta materia. Solamente para precisar en esto, yo siempre me quedo con la siguiente duda. Espero que la ministra lo pueda, será materia además de la conversación que se pueda tener. Los parámetros estos que se establecen en función del sodio, de los azúcares, en fin, y ahora la ministra también nos ha dicho que hay otros temas pendientes, otros parámetros pendientes que deberían estudiarse, como los edulcorantes, por ejemplo, y las grasas totales. Sin embargo, es cierto que no todos los organismos en todas partes del mundo podrían de repente ser susceptibles de los mismos parámetros. No es lo mismo un parámetro aplicado para una persona que mide 1,50 m que para uno que mide 1,90 m, o una persona de la selva o una persona de la costa. Es decir, necesitamos ser de repente en esto que ya hemos comenzado y que significa un avance, también ser más serios y profundos y más técnicos en establecer parámetros que sean mejor orientadores de la población para que sepan que lo que están consumiendo y se ajusta también se ajusta de mejor manera a su organismo.